Los huesos cocidos, de verdad, sé qué es lo que sobra, qué es lo que no nos comemos, qué es lo que queda en el plato después de hacer un cocido, pero no son recomendables, no son para nada recomendables. Y no son recomendables porque de entrada tienen mayor capacidad cuando el hueso se los traga, porque el perro los puede romper con mayor facilidad y se los traga, y puede provocar una obstrucción en la garganta. Esto es muy frecuente, casos de ahogamiento por perros al tragarse un hueso cocido, o que tienes que ir de urgencia a sacarlo, o incluso practicar una operación de urgencia. Ojo al tanto. Luego, el hueso cocido lo que va a favorecer también son las perforaciones intestinales y por tanto la aparición de peritonitis. ¿Os acordáis que os puse un vídeo explicándoos lo que era una ascitis y una peritonitis? Pues los huesos perforados generan o tienen mayor tendencia a generar peritonitis. ¿Por qué? Porque en el proceso de que el perro lo muerde se desprenden pequeñas astillas, que a vosotros aunque no la veáis porque el perro se las traga. Esas astillas cuando llegan al intestino se clavan en la pared y pueden atravesarla y salen fuera, y en ese salir fuera no sale la astillita y en paz, sale la astillita y un poco de contenido intestinal. Os parecerá mentira también, pero los huesos cocidos con mayor facilidad incluso que los huesos no cocidos provocan roturas dentales, porque puede estar cocido en la parte de fuera, que vosotros lo habéis cocido, el perro lo muerde, pero a lo mejor la parte central del hueso, en el caso de huesos gordos, pues no está tan cocida y está dura, y el perro muerde, mete el diente, toca con lo duro, gira, hace palanca y se rompe el diente. Esto es muy habitual, colmillos rotos por eso, acá, muerde, fuera, ya toma por saco el diente, y el perro no os digo nada. Y luego, estos huesos cocidos son, pero con muchísima frecuencia, la causa principal de, primero, el estreñimiento en el perro, y en segundo lugar, la aparición de sangre en heces. Todo esto va unido. A veces te vuelves loco, pues tendrá parásitos, tendrá no sé qué, y luego le preguntas, oye, ¿y qué le ha dado de comer? Pues le hice un cocido tal, y le quitó los huesos. No.